Les agradezco de todo corazón poder contar con su presencia. ¿Sí? Ayer éramos unos poquitos más, hoy día somos un poquito menos, pero sin embargo estoy contento. Creo que ha podido ser un bonito compartir que hemos tenido estos días y espero que les haya sido de provecho hasta ahora todo lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido compartiendo en realidad. Porque yo les digo, yo también estoy en el proceso. O sea, yo estudio y trato de hacer música lo mejor que puedo, pero no creo saberlo todo. ¿Sí? Aquí el que crea saberlo todo, hermano, es el más ignorante que puede existir. El único que sabe todas las cosas es el Eterno. Amén. Nosotros podemos equivocarnos como no podemos. Y por eso es la importancia de que usted cada vez que escuche a alguien que dé una opinión, la opinión siempre esté hecha en base a un escrito está. Y usted que en su casa lo pueda tomar y pueda, em, y usted pueda precisamente, em, pueda compararlo, así como hicieron en Berea, que escuchaban las palabras de Pablo y iban a la Biblia a ver si estas cosas eran así. Y entonces cuando veían que era verdad, abrazaban la verdad de todo corazón. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? La hermanita tiene una pregunta, pero no se la voy a responder ahora, sino que en el mismo tema que vamos a tomar ahora se responde esa pregunta. ¿Ok? Pero tenemos otras. ¿Qué puede decir acerca de la música clásica secular? Músicos clásicos como Bach, Mozart, Beethoven. ¿Bien? Vamos a tomarlo porque eso también se contesta en este tema. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. ¿Por qué si hay conocimiento de esta temática que usted ha expuesto, son con fundamento, dice aquí? ¿Cómo así otros líderes y expertos, la Radio Nuevo Tiempo, en muchas ocasiones se escuchan estas canciones que claramente están lejos de lo que a Dios le agrada? Una pregunta bien comprometedora, ¿no? Pero fíjense, yo les quiero decir, o sea, primero que nada, quisiera exponerles de que tal cual como lo decía de antes, la delineación de lo que debiera ser la música en la iglesia es muy buena la definición que tiene oficialmente la iglesia. Vuelvo a decirlo. Si usted va, por ejemplo, a lo que es la filosofía adventista de la música, se delinea muy claramente cómo debiera ser la música de adoración. Si fuéramos al manual de iglesia, también se puede ver claramente lo que debiera ser una música debida en el uso del templo. El problema es que dentro de nuestra iglesia, por supuesto, como en toda iglesia, como todo lugar que es dirigido por Dios, pero a la vez con entes humanos, existen a veces distintos criterios. Hay quienes tienen criterios fundados en la palabra y hay quienes no. Así que aquí hay algo interesante porque aquí en la pregunta la persona aquí me coloca, si hay conocimiento de esta temática que usted ha expuesto con fundamento. Yo les digo, no es mucho el conocimiento que realmente se hace de ese tipo de materias. Fíjense, es importante entender que no hay una amplitud, y eso es interesante. Hay iglesias que han hecho ministerios de la música. Así como aquí existe el ministerio de las publicaciones, ministerio de la mujer, ¿no es cierto? Como existen esos distintos ministerios, hay ministerios especializados en la música. ¿En qué aspecto? ¿A qué me refiero yo? Porque en algunas iglesias sí existe algo así como ministerio de música. Me refiero al ministerio, a un ministerio especializado que quiera dar una sola cara, digamos, al mundo, algo unánime, un organismo que pueda unir a todas las iglesias y que haya una enseñanza oficial, digamos, de lo que es los principios de la música.
si ustedes quieren encontrar algo así, no existe. Recién se están haciendo los congresos, los simposios de música, los lugares donde recién se están empezando a hablar. Y algunas personas que no tienen cargos, así como yo, nos hemos animado a poder hacer esto porque hemos visto esa deficiencia. Hay mucha ignorancia en este aspecto en la música, ¿sí? Y es por eso que se hace este seminario. La idea es eso, aprender. Y que ustedes mismos que han aprendido tomen lo que encuentren que es conveniente, lo que está amparado en la palabra de Dios, y lo puedan enseñar, practicar, reproducir. ¿Bien? Así que es eso el problema. Más bien necesitamos una enseñanza, porque yo les digo, yo tengo amigos en TV Nuevo Tiempo, tengo amigos en algunas radios también. Y usted puede notar con mucha claridad cuando hay un líder y cambian a otro líder. Porque llega un líder, impone su estilo. Y luego llega otro e impone el suyo. Y a veces el estilo de uno es completamente opuesto al estilo del otro. ¿Bien? Así que esto es lo mismo que yo decía en otras iglesias. Porque yo llegué en una iglesia, en la iglesia allá de, por ahí cerquita de Concepción, en San Pedro. El hermano me decía, me sacó una lista. Me dijo, y hermano, ¿y usted por qué? ¿De qué sirve que usted predique eso? Me decía él. Si aquí en la radio, y tenía una lista de lo que había escuchado en la radio. Montaner, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, un montón de cosas ahí. El Puma Rodríguez, había escuchado todo eso ahí en la radio oficial de ese sector. Y yo le decía algo muy sencillo. Si usted espera a que le traigan de allá masticado y comido, que a usted le den las cosas hechas, tiene que esperar sentado, ¿sí? A que eso vaya a suceder o que la música vaya a ser tal vez como usted espera. Lamentablemente, el control de la música siempre debe hacerse a nivel local. ¿Bien? Y de localidad en localidad se va haciendo fuerza. Hay iglesias donde hemos predicado sobre la música y la iglesia y la junta después me decían, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Hay determinaciones que se pueden tomar a nivel de iglesia. ¿Qué piensa usted? Si a usted le mandan una música para una campaña y usted la reemplaza por otra música que usted encuentra más adecuada, ¿se va a enojar Dios por eso? ¿Sí o no? ¿Se va a enojar Dios? No, claro que no. El poder de gobernar una iglesia está en sus líderes, por supuesto que sí. Pero en cada iglesia es responsabilidad de los líderes locales resguardar por su rebaño. ¿Bien? Y hay muchas iglesias, ojo, hay muchas iglesias. Yo conocí en Bolivia la iglesia Hamacas. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos dijeron, tomaron un voto de junta. Acá en la iglesia vamos a evitar colocar pistas. Vamos a evitar el uso de playbacks. Si se va a hacer una parte especial, que sea con música, con los pianistas que trabajan aquí en la iglesia. Además de eso, se intensifica o se alienta a la juventud a que hagan esto, a que tomen instrumentos y aprendan instrumentos para colocarlo al servicio de Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué piensan? ¿Se acabó la música en esa iglesia? Al contrario, floreció. Cada jovencito andaban ahí, unos con guitarra, o sea, otros con piano. A mí me tocó cantar en esa iglesia y cuando fui a hacer el concierto me dijeron, hermano, ¿qué va a cantar? Ah, no, no te preocupes, que yo traje todo en mi pendrive, que aquí, que allá. No, es que aquí yo soy el pianista y yo tengo que tocar. Así que me tocó el día anterior que pasarle las pistas y el muchacho se las aprendió y al otro día en vivo. El concierto fue casi todo en vivo. Fue lindo. Así que miren qué lindo sería. Las pistas nos han vuelto mancos. ¿Mm? Otra pregunta. Solo en resumen breve, ¿qué versículos me servirían para convencer a otro adventista respecto de la alabanza que agrada a nuestro Dios?
indicar textos claves. ¿Bien? Esto es, bueno, vamos a, vamos a decir una cosa interesante. No vamos a elaborar doctrinas de un solo texto bíblico. ¿Bien? Para elaborar una doctrina se necesitan varios. Para hablar de que los instrumentos en el santuario tuvimos que mostrar varios. ¿Bien? Así que lamentablemente no se puede hacer de esa forma. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? El tema de ayer es muy clave. Los instrumentos en el santuario. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que aunque Dios no señala estilos musicales que sean santos y estilos musicales que sean profanos, el Señor hace una diferencia en la música en Israel. ¿Bien? Por ejemplo, vamos todos al libro de Isaías, capítulo 5. Esto se me está extendiendo un poquito. Así que vamos a responder y vamos al tema. ¿Sí? Isaías, capítulo 5. Isaías 5, versículo 11. Isaías 5:11. Miren lo que dice. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tambores, flautas y vino. Ese no es instrumento musical, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué contexto está esta música? Porque aquí hay música. ¿En qué contexto está esta música? Díganme ustedes. ¿Perdón? ¿Una parranda, dice la hermana? Claro. Fíjense que en Israel habían tabernas. ¿Lo están leyendo? Era el pueblo escogido de Dios, pero habían tabernas y por ende habían borrachos. Está claro en esos versículos, ¿verdad? Y tenían música. ¿Qué tipo de música era esa? ¿Era música sagrada? ¿Eran cánticos a Jehová? No. Isaías 23, vamos rápidamente. Isaías 23. (15 y 16). Aquí hay más música. Dice, acontecerá que en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. ¡Ah! Canción como de ramera. Y sigue diciendo algo más. Acontecerá, dice, toma el arpa, rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. ¿Hay música en esos versículos, sí o no? ¿Hay música? ¿Qué tipo de música es? ¿Sagrada? No, y esto es más interesante todavía. Ahí en ese versículo se plantea que las rameras tenían un estilo particular de canto. ¿Qué elementos piensan ustedes que había en ese estilo de canto? La sensualidad. Interesante. Música, sensualidad. ¿Se ocupan a veces elementos sensuales en la música cristiana contemporánea? Ese es otro tema para otro día. Última parte, Ezequiel 33, 32. Ezequiel 33, 32. Rápidamente. Dice, he aquí tú eres a ellos como cantor
de amores. Habían cantantes románticos en Israel. Habían Ricardo Arjona. ¿Ah? Habían Ricky Martin y había Alejandro Sanz en Israel. Habían cantores de amores. Y miren lo que pasaba con el pueblo. Eres como un cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Interesante, cuando usted lee el contexto del pasaje, da la impresión de que en Israel habían cantores de música romántica. Y da la impresión que cuando cantaban de amores, el pueblo se acercaba a escuchar, a deleitarse. Algo así como los juglares en la Edad Media, ¿sí? En el tiempo de los feudos. O sea, iban de lugar en lugar cantando. Pregunto, en este pasaje, ¿hay música? ¿Sí o no? ¿Hay música? ¿Esa música es sagrada o secular? Secular. Muy bien, vamos al Salmo 150. Y empezamos el Salmo 150 leyendo, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia del firmamento, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Cuando uno lee de una forma inocente este pasaje, uno lee lo primero que encuentra y lo primero que dice es, alabad a Dios ¿en dónde? En su santuario, Ha-Kadosh, ¿sí? El santuario, en lo santo o en su santidad. Se puede traducir de muchas formas, en lo santo. No sé si se dieron cuenta cuando yo les hablé ayer acerca de los paralelismos, que una frase después viene otra frase. Mire, aquí hay un paralelismo interesante, porque dice, alabad a Dios en su santuario, y la segunda línea, ¿qué dice? ¿Alabadle dónde? ¿Y cómo se es eso? Díganme. ¿Alabadle en dónde? En la magnificencia de su firmamento. ¿Qué es el firmamento? El cielo. ¿Y de dónde usted puede ver el cielo? ¿Lo puede ver solo en el santuario? ¿O cuando anda por el campo? ¿O cuando anda por allá por el desierto, andando en la noche? Aquí en el norte eso es precioso. ¿Mm? O sea, en primer lugar, el verso 1 no está denotando un lugar específico. Está diciendo, alaben a Jehová el Señor. Porque el propósito del Salmo no es dar una lista de instrumentos. No es como, ocupen esto y esto y esto para adorar en el santuario. ¿Cuál es el completo propósito de este Salmo? Está en el último versículo. ¿Qué dice? Que todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. ¿Bien? Y aquí viene el punto interesante. En Israel había una división entre lo que era la música secular y la música religiosa. ¿Cuál era esa división? ¿Cómo hicieron esa división? Ah, yo les hago la pregunta porque ustedes saben la respuesta. A ver, ¿cómo hicieron? ¿Qué cosa dividía la música secular de la música religiosa en Israel? Los instrumentos. Correcto. En el santuario no habían tambores, pero afuera sí. ¿Me entiende? Música secular, música religiosa, música para el mundo y música para Dios. Pero cuando usted lee el Salmo 150, aparecen también los tambores. Básicamente Dios quiere que aún la cultura sea dando vueltas en Dios. ¿Me entiende? Y esto es bien interesante. O sea, el Salmo no es una lista de instrumentos para alabar dentro del templo, porque todos los pasajes indican que no estaban todos los instrumentos en el templo, sino que Dios quería que aún la cultura en Israel fuera santificada. Ojalá no hubiera un Isaías 23 donde está la ramera. Ojalá no hubiera un Isaías 5 donde está ahí, ¿verdad? La taberna. Ojalá no hubiera un Ezequiel 33 donde ahí está Arjona judío, ¿verdad? No.
Ojalá que toda la cultura y todas las tradiciones giraran en torno a Dios. ¿Sí? Y hay una cosa más interesante en este salmo todavía. Versículo 4 dice, alabadle con pandero y danza. Salmo 149, versículo 3, ¿qué dice? Alabad con danza. Muy bien, muchos hermanos han tomado estos pasajes y dicen, miren, el Señor está instando a que alaben al Señor con baile dentro del templo. Esa es la conclusión. ¿Será así o no será así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá alabar al Señor con baile? Porque yo les digo, dentro del mundo evangélico, especialmente dentro de los hermanos que son mesiánicos, ellos han desarrollado la disciplina de la danza davídica en base a estos pasajes. ¿Sí? Y la danza davídica es una danza que la hacen vestida como al estilo judío, y ellas van y ofrecen sus danzas, y son danzas bien especiales y todo el tema. Todo gira en torno a esto, a que se bailaba en el santuario. ¿Qué piensan? ¿En el santuario se bailaba? ¿Bailaban los sacerdotes cuando estaban sacrificando ahí el corderito o algo así? Es interesante, las danzas eran parte de la cultura hebrea, pero en este pasaje no aparecen. La palabra aquí donde dice danza, en estos dos pasajes que hemos leído, es mahol. Mahol es una palabra que el día de hoy se utiliza para danza. Me topé por allá con un hermano que es judío y es adventista también. Y él me dice, claro, o sea, esa palabra se utiliza en la palabra danza. Pero por ejemplo, cuando usted va a una Biblia como la King James, una Biblia que es reconocida como una buena traducción. La King James, donde dice danza, tiene un asterisco muy parecido a ese donde dice el día de reposo y aparece un asterisco y abajo ¿qué dice? Aquí equivale a sábado. Y el asterisco dice del hebreo flautas, donde dice danza. ¿Cómo eso? ¿Por qué danza? ¿Y por qué la King James aclara flauta? Ahora, si ustedes toman la Reina Valera de 1909 y buscan la palabra, tampoco aparece danza. Aparece adufe y flauta. Si usted busca versiones más antiguas, siempre aparece adufe y flauta, pero no aparece danza. ¿Por qué razón? Hay un comentario que tenía mucho peso y que fue muy respetado durante muchos años. Es el comentario bíblico de Adam Clarke. En el comentario bíblico de Adam Clarke dice lo siguiente: en ningún pasaje bíblico se ocupa mahol para designar danza. Hoy se aplica para designar danza, pero en los tiempos bíblicos no. Hay 6 palabras diferentes para danza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero mahol nunca se ocupó en ese contexto, sino más bien, ¿por qué le traducen flauta? Porque mahol viene de la raíz hal, y hal significa perforado, algo que fue perforado. ¿Y qué instrumento conocen ustedes que tenga perforaciones? La flauta, obvio, pero es hasta ridículo porque usted empieza a leer aquí del versículo 3 al versículo 5, aparecen todos los instrumentos musicales que aparecen allí, ¿no? Y fíjense, ¿son instrumentos musicales o son acciones? Porque danzar, saltar, correr, ¿qué son? Muy bien. ¿Y el listado de qué es? ¿De acciones o de instrumentos musicales? Es obvio. Por lógica se saca que no es danza. Son flautas. Era un instrumento musical. Pero eso con los años se ha popularizado tanto que el asunto era danza, que en las traducciones más recientes siempre va a encontrar danza, pero en las más antiguas no. Interesante. Casi toda la adoración contemporánea se basa en el Salmo 150 y en el Salmo 149.
Cuerdas y flautas. Hermana, ayer, por ejemplo, cuando yo mostré los instrumentos aquí adelante, yo mostré tanto el nebel como el quinor, las dos clases de arpa que habían en el santuario. Pero había un tercer clase de arpa, una que se llama azor. Cuando usted eso lo ve escrito en español, usted no ve ni azor, ni nebel, ni quinor. Hay veces en que usted los tres verbos los va a ver traducido como arpa. Bien, de la misma forma pasa con la flauta. Habían 2 o 3 clases de flauta, el ugav, el jalil. Bien, y por supuesto ahora podemos encontrar otra clase de flauta que se llama, ¿verdad? Que se estima que se llamaba majol. Como le digo, hoy en día en el hebreo moderno, que se desarrolló a partir del año 1880 en adelante, ¿sí? En ese contexto, majol se ocupa ya como danza, pero los traductores de la Biblia han llegado a la conclusión que en la Biblia eso no era así. ¿Bien? Ok. Es rico conversar, compartir. ¿Están cansaditos? ¿Empezamos el segundo tema? ¿Sí? Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro. El rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición.